situaciones que luego con su poder de veto siguen manejando desde el Consejo de Seguridad. Por eso creo que hasta para la propia seguridad de los países que conforman con carácter de permanente ese Consejo de Seguridad, necesitamos adoptar un sistema que dé mayor consistencia a los objetivos de paz y seguridad globales. A nadie escapa, y lo vuelvo a repetir como lo hice en la Asamblea General, que una de las cuestiones centrales, nodales en la construcción de esta paz y de esta seguridad internacionales es abordar con serenidad, pero con seriedad, la cuestión de Medio Oriente. Y cuando hablamos de la cuestión de Medio Oriente no podemos dejar de reafirmar una vez más nuestra solicitud a que pueda constituirse como Estado y formar parte de estas Naciones Unidas, a lo que hoy es la Autoridad de Palestina, para finalmente comenzar a desatar ese verdadero nudo gordiano que constituye el Medio Oriente y en el cual necesitamos también apoyar fuertemente estas conversaciones que se han iniciado, que esperemos que no fracasen, pero que de no llegar a buen término sería imprescindible abocarse a la cuestión de la constitución del Estado de Palestina como una de las formas de ir haciendo distensión en uno de lo que puede ser las zonas claves de conflictividad en nuestro mundo. Fundamentalmente porque creemos que no se deben seguir dando coartadas o argumentos que sean funcionales al terrorismo internacional. La Argentina, en este sentido, también tiene una clara posición en la lucha contra el terrorismo internacional, pero al mismo tiempo, tal cual se lo manifestaba el señor secretario general de Naciones Unidas hace unos instantes en la reunión que mantuvimos, la Argentina, que ha sido víctima de 2 ataques terroristas internacionales, al mismo tiempo es un país ejemplo en el mundo en materia de respeto a los derechos humanos. Formamos parte y hemos sido fundadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con lo cual nadie puede pensar en la Argentina como un puente o una base para aventuras de cualquier naturaleza en lo que hace a la defensa de la paz y de la seguridad internacionales. Nosotros estamos muy comprometidos en la lucha contra el terrorismo, pero también estamos muy comprometidos en el respeto a los derechos humanos y en el derecho también del pueblo palestino a tener su Estado y a convivir con el Estado de Israel dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Creo que tenemos que tener el G77 más China una posición de contribución y proactiva a este tipo de objetivos, porque creo que estamos a tiempo de poder prevenir escenarios no deseados y que no sumen a la conflictividad económica otro tipo de conflictividades. O tal vez alguien piense desde algún lugar que se puede solucionar un problema económico a través de un mayor grado de conflictividad, como alguna vez me tocó escuchar. Por eso creo que la convocatoria al multilateralismo que siempre hemos defendido, la necesidad de asumir este mundo multipolar, diferente, el que tenemos en el siglo XXI, que por un lado va a presentarnos contradicciones muy fuertes, un avance tecnológico sin precedentes, pero también en muchos de nuestros países se profundiza la inequidad y la brecha de la desigualdad, que es algo que el grupo debe tender fundamentalmente a combatir a partir de políticas activas y también una mejor organización y no un doble estándar en materia, por ejemplo, de comercio internacional. En este sentido también creemos que este nuevo escenario que ha modificado los términos de intercambio comercial, que nos condenaba a los países en vías en desarrollo a ser productores de materias primas baratas para poder comprar manufacturas muy caras, también se ha modificado. Se ha modificado por la aparición
de nuevas economías de países muy importantes que además de tener un inmenso desarrollo industrial están incorporando permanentemente millones de personas al consumo. Todos esos países estamos aquí, sentados en este grupo del G77 más China. Esto nos debe dar la percepción del poder que tiene este G77 y cómo utilizar políticas y herramientas que permitan incidir positivamente en el cambio de escenario mundial y tener como objetivo fundamental en la recuperación de la economía, por ejemplo, algo que recién se ha comenzado a discutir en Pittsburgh y en el G20 y creo que va a ser también ahora motivo en Seúl, la generación de trabajo. Nosotros desde el primer momento, como integrantes del G20, cuando todo el mundo aparecía casi desesperado por salvar a los bancos y auxiliar a los bancos, sostuvimos la necesidad de que estaba bien de fondear al sistema financiero para no provocar una depresión como fue la de los años 30 cuando se dejaron caer los bancos, pero que teníamos que adoptar mecanismos en aquellos países que fondeaban los bancos para que esos bancos volvieran a prestar el dinero que recibían de fondeo a las empresas y que las empresas pudieran sostener sus puertas abiertas e inclusive aumentar la generación de empleo. Esto lamentablemente no ha sucedido en demasiados países, fundamentalmente en las economías en desarrollo. Nosotros en este sentido hemos levantado muy fuertemente y defendido muy fuertemente la expansión del gasto fiscal como medida contracíclica, porque nuestro objetivo fue desde el primer momento en mantener los puestos de trabajo que habíamos generado del año 2003, donde pasamos de tener un 25% de desocupación al 7.9% que tenemos hoy. Todavía no hemos llegado al 7.3% que teníamos cuando se desató la crisis, pero esperamos poder, con las medidas contracíclicas que estamos adoptando, poder hacerlo. Y fundamentalmente la cooperación sur-sur, a la que también ha hecho mención el señor presidente y que es uno de los íconos de este grupo. Esto no solamente debe darse, este multilateralismo, esta unidad de objetivos en los tópicos que he abordado, sino también en el hecho de poder articular en votaciones en todos los organismos multilaterales posiciones similares que defiendan los mismos objetivos para no dividir esfuerzos y para utilizar inteligentemente el inmenso poder que posee este G77 más China. Nuestro compromiso debe ser con el multilateralismo, nuestro compromiso debe ser con nuestros pueblos que deben mejorar su calidad de vida y nosotros, quienes somos elegidos democráticamente al frente de nuestros países, somos los responsables de garantizar esa mejoría en la calidad de vida y somos los responsables de traer la voz de esos pueblos a estos ámbitos de Naciones Unidas. También cuando nos reunimos en el Fondo Monetario Internacional, nuestros ministros de Economía o nuestros presidentes de bancos centrales. También cuando nos juntamos en la Organización Mundial del Comercio y nos exigen a los pueblos en desarrollos aperturas que no hacen las economías centrales para recibir a nuestros productos en un término de intercambio que siempre quieren seguir teniendo beneficio los países desarrollados en perjuicio de los en desarrollo. Y también en el cambio climático, que es la otra cuestión que ha abordado el señor presidente. Debemos tener metas realistas también. En este tema del cambio climático, yo veo que, por un lado, la necesidad de sostener el crecimiento con un determinado nivel de actividad económica que exige obviamente un determinado consumo de combustibles que todavía no estamos con capacidad de sustituir totalmente si es que queremos tener ese mismo nivel de actividad. Y al mismo tiempo, la actitud de los países en desarrollo que pretenden que seamos los países desarrollados, que pretenden que seamos los países en desarrollo, los que asumamos el costo del pasivo
ambiental que ellos han generado y que les ha permitido desarrollo, crecimiento, bienestar para sus sociedades, nosotros, los países en desarrollo, tengamos que hacernos cargos de ese pasivo ambiental, con lo que esto significaría en tener una desmejora o por lo menos un retraso en las mejoras que se han logrado en estos años de crecimiento económico, hace que muchas veces estas metas sean, yo no digo inaceptables porque es una palabra muy fuerte, pero realmente que sean al menos discutibles, porque no podemos tolerar los países en desarrollo que seamos nosotros los que tengamos que hacernos cargos de ese pasivo ambiental. Estas son las cosas que no han permitido llegar a una cuestión en Copenhague y que esperemos que sean abordadas con seriedad, sinceridad y responsabilidad en Cancún. Estas diferencias son también las que no han permitido concluir felizmente con la ronda de Doha. No es el capricho de 1, 2 o 3 países, es la necesidad de que por una vez, de una vez por todas, se asuma que el mundo ha cambiado y que no pretendemos que nadie renuncie a lo que ha logrado en sus años de crecimiento en referencia a los países desarrollados, pero que por favor no se pretenda que una vez más la crisis la paguen precisamente los que no hemos tenido nada que ver el crecimiento de la actividad mundial. La palabra de la Presidenta de la Nación en Nueva York al asumir la presidencia del bloque, el grupo de los 77 más China. La exposición no ha sido muy ordenada, discúlpenme, he hablado más con el corazón y con lo que pienso y con mis convicciones y con lo que me ha tocado vivir en estos años, y cuando digo años no son años de gestión únicamente, no crean que yo empecé a trabajar en política el día que asumí como presidenta o el día que me casé con un señor que en ese momento no era presidente, al contrario, vengo desde muy joven, como muchos de ustedes, militando en política, y esta transformación que viene experimentando el mundo es un debate apasionante. Nunca en tan poco tiempo el mundo ha cambiado tanto. Antes se necesitaban siglos para ver esos cambios. Si uno imagina que fue apenas en 1989 la caída del muro de Berlín, si uno piensa que fue apenas en el 2008 la caída del muro de Wall Street, si alguien nos decía, cuando yo era muy joven y militaba en la universidad en los años 70, que caería el muro de Berlín, seguramente hubieran dicho que estaba pensando en alguna otra cosa. Tampoco nunca imaginamos las imágenes de 2 aviones chocando contra las Torres Gemelas, casi en un escenario cinematográfico. Si lo hubiéramos visto en una película, hubiéramos dicho otra película, otra movie americana seguramente. Esto revela la importancia, la profundidad y la densidad de los cambios. Y cuando los cambios son tan profundos, son tan rápidos, son tan evidentes, interpretarlos, decodificarlos y orientarlos, porque esa es nuestra misión. No somos espectadores, nos autodenominamos dirigentes, y los dirigentes hacen eso, dirigir y orientar a sus comunidades y a sus pueblos a un destino mejor. Eso es lo que espero poder hacer junto a todos ustedes en el año que me toque desempeñar la presidencia del G77 más China. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas.